los demás, por favor, vayan abriendo su Biblia en Romanos. Acuérdense que estamos iniciando una serie, prácticamente son el tema número 3, ya compartí 2. Hoy les voy a compartir el tema número 3, y la serie es una serie muy interesante, al menos para un servidor. Vaya a Romanos 12, por favor. Vamos a darle lectura hoy a los versículos del 3 al 5. Y esta serie, como les digo, es una serie muy interesante, ya que tuvimos un tiempo en el cual tuvimos la oportunidad de meditar, de reflexionar, de acercarnos en sí de muchas maneras a Dios. Así es de que, hermano, abra su Biblia y abra su corazoncito. Yo le voy a compartir el tema número 3, titulado El deber de los dones. Ahorita les voy a explicar de qué se trata. Es un deber, esa es la serie que estamos compartiendo, deberes cristianos. Dice lo siguiente, el deber de los dones, dice lo siguiente en Romanos 12, versículo del 3 al 5, por favor. Digo pues, por la gracia que me es dada, dice Pablo a los cristianos en Roma, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, sin excepción. Porque de la manera que un cuerpo tiene muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. ¿Con qué comió usted hoy, hermanos? ¿Cuál fue el miembro que ocupó para comer hoy? La boca, ¿verdad? Sus dientes, su lengua, el paladar, etcétera, etcétera, ¿verdad que sí? Y no tuvo nada que ver con una uña, ¿verdad? No tuvo nada que ver con la ceja o con la cabeza tampoco. Muy bien, dice la Biblia lo siguiente en el 5. Así nosotros, siendo muchos, somos 144,000, imagínense, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos los miembros, los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside o el que dirige con solicitud, es decir, de buena manera, el que hace misericordia. ¿Cómo lo tiene que hacer, mi amado? Con alegría. El año pasado yo me di la tarea, junto con otros hermanos, de compartirles toda una serie completa de los dones del Espíritu, todos los dones que menciona la palabra de Dios, en donde explicamos de una manera más amplia y profunda, usted fue testigo, de cómo Dios nos ha otorgado a cada uno, sin excepción, dones, regalos, ¿verdad?, como parte del cuerpo de Cristo. Y en esos temas explicamos cuáles fueron, cuántos son. También mencionábamos, ¿verdad?, cuál es el significado de cada uno de ellos, pero también cuál es su función. Lo estuvimos explicando, ¿verdad?, con lujo de detalles. En este tema, el propósito es que los creyentes entendamos cuál es nuestra tarea, hermanos, cómo me relacionan los dones hacia la iglesia, cuál es mi deber al respecto, porque no hay duda que todos, como hijos de Dios, como nacidos de nuevo, sin excepción tenemos uno. Algunos tenemos más. Hay personas, por decirlo, que tenemos 3 o 4 dones por lo menos. Puede haber que haya uno, así como Pablo, que abundaba. Pablo tenía muchísimos dones, ¿verdad? Pero usted tiene uno y tiene un deber a favor de la iglesia. Debido a que algunos de nosotros los tenemos en poca estima, a veces los escondemos, a veces no queremos compromiso y voluntariamente los ignoramos, hermanos. Especialmente en estos días de pandemia, ¿cuántas personas sintieron cierto temor en base a muchas cosas? Algunos perdieron su trabajo, otros perdieron la esperanza de vivir, algunos perdieron la vida, otras personas
perdieron el negocio de muchos años, tuvieron que cerrar, tuvieron que clausurar. Bueno, hay un sinfín de cosas que yo puedo mencionar, las cuales nos provocaron cierto temor. Pero, mis amados, ¿recuerdan la advertencia que San Pablo les hizo al pueblo de Corintios? En el primer versículo, Corintios 12, versículo 1, yo les expliqué muchos de esos dones, también uniendo las partes que enseña Romanos. Aquí tenemos 7, también tenemos otra parte en Corintios 14, tenemos otra parte también en Efesios 4, los dones del ministerio. Entonces, acuérdense bien cuál fue la encomienda, cuál fue la advertencia. ¿Cuántos se saben el primer verso de Corintios capítulo 12, versículo 1? ¿Qué dijo? Hermanos, no ignoréis los dones, Corintios. Yo no quiero que los ignoren, esos preciosos regalos, no los tengan en poco, no lo traten como si hubieran recibido mercancía barata de segunda mano. No, mis amados, para el apóstol era preocupante. ¿Qué significa la palabra ignorar, pastor? Cuando dijo él, no ignoréis, perdón. Miren, esta palabra, según el griego, agnoe, tiene dos significados bien interesantes. El primer significado, Pablo les dijo, no los dejen de usar por no saber o por falta de información. ¿A cuánto les ha sucedido algo que por falta de información a veces no hacemos lo correcto, o a veces de plano no lo hacemos, o a veces lo hacemos mal? ¿A cuánto les ha sucedido? Miren, yo viví 3 años en la ciudad de Brooklyn, Nueva York. En cierta ocasión, yo recién llegado, hermanos, recién llegado de México, no sabía absolutamente nada de nada, ¿no? Lo único que sabía es que había venido a trabajar. Me dolió el estómago, hermanos. Estaba padeciendo de úlceras gástricas. Si usted las ha sufrido, se va a identificar el dolor que yo le platico. Es un dolor, hermanos, que, créanme, muchos hombres han llorado. Hay muchos hombres que han llorado por dolores de ese tipo. Bueno, yo no soy así, ¿no? Yo no soy así, pero ganas no me faltaron. Hermanos, en esa ocasión me tenían que llevar de emergencia. Yo ya no aguantaba los dolores. Era un dolor bastante grande. Jamás en mi vida había yo experimentado un dolor interno de esa ende, hermano. Bueno, con decirles que desde un jovencito, hace más de 20 años, se me olvidó el sabor de una coca, hermanos. Se me olvidó lo que es comer comida así extremadamente grasosa. Se me olvidó comer chile por todo un año, hermanos. ¿Por qué? Porque yo sentí los dolores y dije, un dolor de este ya no se repite. Bueno, ese fui yo, no sé usted. Otro dolor de ese tipo, dije yo, ya no se vuelve a repetir. Y gracias a Dios que pasaron 20 y tantos años y no se han repetido. ¿Por qué? Porque me dolió, hermanos. Me dolió. Bueno, la gente que estaba a un lado de mí le hacía falta información, estaban iguales de ignorantes que yo. No me pudieron llevar al hospital porque pensaban que los hospitales eran iguales que en México. Imagínense que si me llevaban al hospital ahí en Brooklyn, que me tenían que cobrar por adelantado. Decía uno, no, pues si te llevamos necesitamos $1,000 luego al instante. Pero aquí no estamos en México, hermano. Gracias a Dios que aquí te atienden. Aquí no están diciendo, oiga, señor, ¿cómo me va a pagar? Y el señor muriéndose ahí. No, aquí te meten, gracias a Dios, ¿verdad? Por falta yo estuve como quien dice, ¿verdad? Al borde de, no sé, ¿verdad? De colapsar, de desmayar, yo no sé. Gracias a Dios que siempre he sido fuerte para cualquier tipo de dolor, ¿verdad? Pero les reitero, ganas no me faltaban, hermanos. Estaba yo ahí retorciéndome como por 1 hora o 2, hermanos, doblado ahí. Unos dolores que parecía que me desgarraban la piel con uñas de fierro, imagínense. No fue fácil, definitivamente. Pero por falta de información, yo pude haber, que no pude haber experimentado, ¿no? Esa es la palabra ignorar, hermanos. Hay otro significado también.
que significa desconocer por desagrado. Cuando Pablo les dijo, yo no quiero que ignoren lo que Dios les dio, les estaba diciendo, Corintios, ustedes puede que desconozcan sus dones, los regalos que Dios les dio, porque les desagradan. Yo les hago una pregunta, hermanos. ¿A cuántas personas nos han dado X encargo? Nos dejan X tarea y la tenemos que hacer. Pero como no es de nuestro agrado, ¿cuántos lo hemos rechazado, ignorado, no lo hacemos? A muchos nos pasa, ¿verdad que sí? Sí. No me interesa, no me hablen de este asunto, me molesta, me es una carga, no quiero escuchar de eso. Bueno, hay deberes que cuando no son de nuestro agrado, rotundamente los hemos rechazado, hermanos. Solamente piensa en algo que te hayan asignado en el trabajo, pero simplemente no lo hiciste porque no te gustó. Cada quien ponga en su mente algo que le encargaron, pero no, es que esto no es de mi agrado. Bueno, para allá va el asunto más o menos, hermanos, porque a veces así hacemos. Dios nos encarga, pero empezamos a evaluar, déjame ver, Señor, a ver si me conviene, a ver si me gusta, a ver si me satisface, a ver si llenan los requisitos que busco. No se trata de eso, hermanos. En cierta ocasión, ahí en Hechos 15, si quieren ir conmigo bien rápido, Hechos 15, en el verso 36, en cierta ocasión Pablo inició su segundo viaje misionero. Bueno, estaba planeando su segundo viaje misionero y le lanza una invitación a su compañero de milicias llamado Bernabé, ahí en Hechos 15, verso 36. Y Pablo le dijo, Bernabé, tenemos que regresar una vez más a supervisar las iglesias, a ver cómo van. Ahí a donde ya sembramos el evangelio, Bernabé, tenemos que regresar, vamos a echarle una vueltita, ¿qué te parece? Y Bernabé tenía un primo llamado Juan o llamado Marcos. Este hombre, dice la escritura, ahí en el verso que yo le di, usted lo está leyendo ahí con su vista, este hombre no quiso ir, mejor dicho, quiso llevar a su primo, pero como Marcos, ahí lo tiene en el versículo 36, dice la Biblia, si usted lo tiene ahí listo, dice la Biblia, ¿verdad? Que él rehusó ir a cierto lugar cuando andaban en el primer viaje misionero. No quiso ir, y Pablo le dijo, mira, Bernabé, este hombre nos desamparó en Jerusalén, ahí donde andábamos en el viaje misionero, ya no quiso y se regresó a Jerusalén. ¿Qué hacemos con este hombre, Pablo? Dice Pablo, mira, yo no lo voy a llevar, o sea, no puede ir conmigo, ¿no? Él nos abandonó en el primer viaje, no valoró lo grandioso y lo valioso que es ejercer los dones que Dios nos dio. Así es de que yo no tengo confianza en personas así, Bernabé, discúlpame. Y dice la Biblia, ¿verdad?, que el desacuerdo fue grande. Y bueno, Bernabé, adelante, si tú te quieres llevar a tu primo. Yo definitivamente mejor me llevo a Silas. Pero no es correcto que la gente deje su compromiso en plena batalla, hermanos. Esta persona no sabía ni siquiera lo que estaba despreciando, porque cuando yo abandono mi trabajo, no estoy abandonando en sí las almas en primera instancia, estoy abandonando la labor que Dios me dio. Imagínense que yo diga nomás de repente así, ¿sabe qué? Hermano Mario, le encargo la congregación. Ahí nos vemos, o sea, a mí no me interesa que piense nadie, yo me voy porque esto no es de mi agrado, ya no aguanto. Imagínate, hermano. O sea, tenemos que entender que lo que hacemos es para Dios, es de Dios y es para Dios, a favor de una iglesia, hermanos. No es cualquier cosa, yo siempre lo he dicho, no estamos trabajando con sacos de arroz, con sacos de frijol, con sacos de productos, de alimentos físicos, estamos tratando con almas. Y no podemos rechazar la encomienda, porque la encomienda es grande, son vidas, hermanos. ¿Okay? Entonces Pablo dijo, no, estas personas a mí no me inspiran confianza, para mí, ¿no? Dice la Biblia ahí en Hechos 13:13, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, se volvió a Jerusalén. Hechos 13:13. Marcos, en su primer viaje misionero,
Dice la Biblia, ¿verdad?, que cuando Pablo estuvo de misionero ahí en Roma, mejor dicho, de prisionero en Roma, que también llegó de misionero, en esa ocasión Marcos o Juan fue parte del grupo misionero, pero nomás de buenas a primeras digo, ¿sabes qué? La verdad, este paquete, mira, a la basura, ¿no? Entonces, en esta ocasión no colaboró como se suponía, y él rechazó voluntariamente su misión divina, hermanos, ¿verdad? No podemos confiar en gente así. La Biblia dice por eso, ¿verdad?, que todo aquel que desea diaconado, ¿qué es diaconado, hermanos? ¿Sí saben qué es diaconado, verdad que sí? La diaconía, el servicio. Todo aquel que desea la diaconía o el servicio al Señor, dice la Biblia, tiene que ser previamente probado. Hay que probarlos primero. ¿Cuántos de nosotros nos encontramos en situaciones similares que de repente nos han hecho cargos importantes, pero al fin y al cabo no es de mi agrado y los tiramos, hermanos? ¿A cuánto les ha sucedido eso? Hermanos, la Biblia dice que vamos a entregar cuentas. Ahí en 2 de Corintios 5:10, si quiere ir bien rápido conmigo, hay una parte bíblica, como muchas otras, en las que nos explican que usted y yo estamos haciendo una labor de suma importancia, y hay un lugar honroso para el cristiano, por supuesto que sí, pero también hay un compromiso porque se trata de vidas, no se trata de mercancía. Dice la Biblia que ahí en el versículo, en Corintios, 2 de Corintios 5:10, dice la Biblia, porque es necesario que todos nosotros, ¿estamos ahí?, comparezcamos, ¿ante qué? Ante el tribunal de Cristo. Hay una finalidad, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. ¿Qué se refiere que mientras estaba en el cuerpo, hermanos? Mientras estábamos en esta vida, en esta existencia, sea bueno o sea malo. En cierta ocasión, ¿verdad?, que yo ministraba a niñitos, cuando yo inicié lo que es casa de oración, yo también ministraba a niños. Siempre he hecho de todo, no tengo ningún problema. Un bebé es una vida del Señor, ya siendo verdad, ya ¿qué puedo decir? Un feto, gracias, ¿verdad? Ya es una vida para el Señor. Y son de igual de importancia dentro del estómago o fuera del estómago. ¿Estamos de acuerdo con eso? A mí me tocaba ministrar chiquitines los jueves, y a mí siempre me ha gustado tirarles buscapiés a los niños, ¿no?, o a la gente, ¿no? Cuando digo buscapiés, preguntas así medias capciosas, ¿no? Y le digo, a ver, niños, ¿quién me puede contestar, por favor, si Dios está dentro de una cantina? Y se quedaban los niños. Unos decían que sí, otros decían que no. Y yo le digo, ¿tú por qué crees que sí? ¿Y tú por qué crees que no? A ver, ¿quién me puede decir, niños, que si Dios está en el baño? Y siempre les decía yo así, ¿no?, a los niños, para hacerles la clase más a su tamaño, ¿no? Y muchas personas creen que Dios no está en una cantina, hermanos. Muchas personas creen que Dios no está en un prostíbulo. Ahora, no está de acuerdo, Una cosa es que la presencia de Dios esté ahí, otra cosa es que esté de acuerdo. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Ok? Porque a veces decimos que Dios no, o sea, aquí voy a hacer yo lo malo, aquí me voy a meter en esa cortinita, nadie me ve. ¿Cuántos saben que Dios, dice la Biblia, que delante de los ojos de Dios todo está abierto, hermanos? ¿Verdad que sí? Todo está abierto, ¿no? Entonces, delante del Señor, dice la Biblia, que vamos a comparecer, vamos a dar cuenta, hermanos, ¿verdad? Ahora, si en este momento llegara el Señor y nos llevara, ¿qué podríamos recibir hasta este momento, hermanos? ¿Qué cree usted que recibiríamos? Porque dice la Biblia que vamos a comparecer delante de Dios para recibir de acuerdo a lo que hicimos. Si en este momento nos fuéramos, ¿qué nos tocaría, hermanos? ¿O qué no nos tocaría? ¿Una jalada de orejas o de patilla? Mis amados, no se nos olvide que sin excepción todos los cristianos tenemos por lo menos un don. Vamos a conectar todo esto con el deber de los dones, hermanos, ¿ok? No podemos dejarlos de ejercer por falta de información, o también por desconocerlos, o mejor dicho, por desagrado, ¿no?
Es que yo no siento hacer eso. No, pero Dios no te dice primero si sientes hacerlo. ¿O a cuántas personas les piden primero, a ver, déjame ver si sientes como que vas a ministrar ahí? En 1 Corintios 12, versículo 11, dice la Escritura, 1 Corintios 12, 11, dice la palabra del Señor, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. ¿Para qué, mis amados? Para provecho. ¿Qué significa provecho, pastor? ¿Para qué son los dones? Para bendición, hermanos, para edificación, ya que son para es una de muchas maneras de entregar los beneficios divinos a los demás. Es una manera de ministrar la misma vida de Dios a las personas que nos rodean, primeramente a la iglesia y también a los que están allá afuera, ¿no? Solo imagina la bendición de entregar un encargo de parte de Dios, hermanos. Imagínate, hermanos, acercarte a alguien o a muchos y decirle, en el nombre de Jesús recibe sanidad, en el nombre de Jesús recibe esto, en el nombre de Jesús. Imagínate, hermano, de parte de Dios acercarnos a alguien y regalarlo, ¿verdad? Ahora, ¿qué conexión tienen los dones espirituales con los deberes de la iglesia, hermanos? ¿Por qué Pablo, el apóstol, incluyó los dones en la lista de los deberes cristianos, hermanos? Vamos a leer, por favor, en el versículo 3. Vamos a darle la conexión. Romanos 12, versículo 3. Recuerden bien que no vamos a explicar la función de los dones. Esa no es la intención, porque la serie de los dones ya la dimos. Pero vamos a leer cuál es mi deber, por qué Dios me preparó, ¿no? ¿Por qué me equipó? ¿Por qué me dio? ¿Con qué intención? ¿Cuál es el propósito? Romanos 12, versículo 13 dice la palabra de Dios. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Miren, la palabra más alto concepto, o la frase más alto concepto, del griego huperfroneo, significa estimarse a uno mismo demasiado. Significa ser arrogante y también significa excesivamente orgulloso, hermano. Miren, Pablo está dando una advertencia en contra de ir mucho más allá de lo que Dios nos da. ¿Cuántas personas han mirado que de repente nos dan un nombramiento o un ascenso como el profesor Girafales o el sargento Pasguato? Cuando nos dan un ascenso, ¿cuántas personas han mirado en sus trabajos que de repente los ascienden y lo primerito que hacen es ancharse como un pavo real y pisotear a todos? ¿Conocen a muchos así? Hermanos, nosotros los mexicanos, para tristeza lo digo, eso es lo que nos distingue. Somos orgullosos, hermanos, hasta más no poder. Y por aquí me ascienden ni a pisotear a la gente, hermano. Pablo le estaba diciendo, cristianos romanos, tengan cuidado, no se sobreestimen, no sean demasiado arrogantes. Se trata de una advertencia, ¿verdad? Porque cuando nosotros llegamos a servirle a Dios, siempre hay dos peligros, hermanos. Número uno es la sobreestima, la superioridad, sentirse más que nadie, ¿no? Yo como pastor, mira, a mí no me vengas a decir nada porque te las vas a ver. A mí no me levantes la voz porque vas a ver, o sea, pero de una manera agresiva, de una manera inculta, pues. Imagínate, o sea, ¿cómo que a mí no me vengas a decir porque te las vas a ver conmigo? O sea, no, aquí no es un ring de lucha libre, hermanos. Yo siempre lo he dicho, entre más Dios te use, más te delegue o más se glorifique en ti, más humilde tenemos que ser, hermanos. Entre más Biblia sepamos, entre más iluminación del Espíritu Santo tengamos, más humilde nos tenemos que convertir, hermanos. Pero ¿qué sucede? Siempre luchando con el ego, ¿verdad que sí? Aquí hay dos peligros, hermanos.
la sobreestima, ¿no? Tener cuidado de sentirnos dueños de todo lo que tenemos, dueños de la situación, dueños de las circunstancias, creer que es de nosotros la iglesia. Imagínate, hermanos, quererle pasar por encima a todos los demás. Pero bueno, el otro extremo, ¿saben cuál es el otro extremo? La subestima, hermanos, la inferioridad. Porque hay personas que Dios quiere utilizar, hermanos, y no, ¿sabes qué? Yo creo que yo no puedo hacer nada aquí. Yo estoy completamente incapacitado. Mira, estoy peor que Moisés. Soy tartamudo y me falta una mano o me falta un pie o bueno, y empezamos a sentirnos inferiores a los demás. Para Dios no hay ningún imposible, hermanos. Si Dios utilizó a Moisés tartamudo o Dios utilizó a quien Él le plació, ¿por qué a usted y a mí no nos va a utilizar en el lugar que Él quiere, hermanos? ¿Habrá un problema para Dios? Dice la Biblia, ¿acaso no hice yo al mudo, Moisés, y no hice yo al sordo? O sea, ¿de qué te pasa? ¿Qué te pasa, Moisés? ¿Con quién estás tratando? Cuando Dios nos llama tenemos que hacerle caso. No te fijes en tus limitaciones. No se trata de mi superdotación intelectual. Aquí se trata de Dios. Pablo en cierta ocasión dijo, todo lo que yo sé, ¿dónde lo echó, hermano? En la basura. Todo lo que yo sé, mira, yo me sé todos los libros del Antiguo Testamento, me sé la Torá, me sé los profetas, me sé los Salmos, me sé el Tanakh completito, libro por libro, me lo sé. Pero, ¿y eso a quién sorprende? Todo eso, yo era fariseo de fariseos, soy de la tribu más fiel. Los benjamitas fueron los más fieles de Israel. De ahí vengo yo, pero todo eso para mí es basura. Hablo como 4 o 5 idiomas. Pablo hablaba idiomas, hermano. Era políglota. No era su apodo, como usted, pues. Tenemos que evitar los peligros, ¿no? Porque yo lo digo por experiencia. Siempre enfrentamos tanto situaciones para engrandecernos, que va a ser un extremo y Dios va a tratar con nosotros, pero también tratamos a veces situaciones de inferioridad. Es que yo no sirvo para nada. ¿Yo a quién le voy a enseñar? Si lo único que conozco es la O por lo redondo. Ponte nomás en las manos de Dios, mi amado. Vas a ver lo que Dios va a hacer en ti. Dios no tiene ningún problema. ¿Habrá imposibles para Dios? Le dijo el ángel Gabriel a María. ¿Habrá imposibles para Dios? No, hermanos, por supuesto que no. La mente puede ser influenciada por 3 voces. Número 1, el diablo. El diablo, dice la Biblia, que es el príncipe ¿de qué? De este mundo, de esta tierra. El diablo es el que gobierna a todo el ambiente secular. ¿Okay? Asuntos de televisión, asuntos de la radio, asuntos de todo tipo, hermanos. Todas las personas que no nos hemos doblegado delante de Dios, dice la Biblia, que son dirigidos por el enemigo. Bueno, podemos ser influenciados por la mente de Satanás, dígase el mundo. Podemos ser influenciados por nuestra carne y también podemos ser influenciados por Dios. Cualquiera de esas 3 voces nos puede influenciar, ¿no? Y para no ser víctima de una voz extraña, porque miren, en cierta ocasión Jessica vino aquí y se puso a hablar. Ya ni se acuerda, yo creo, Jessica, porque ni cuenta se dio que estaba yo ahí atrás con Lalo, ¿no? Y llegó Jessica y se puso a hablar aquí enfrente. Y le dije, Jessica, si se pueden regresar por favor con su mami, porque vamos a apagar las luces, ya se cerró todo aquí, no se vayan a lastimar. Ok, pastor, gracias. Y me dice Lalo, ¿y cómo te dices cuenta que era Jessica? Porque he escuchado su voz muchas veces. Yo conozco la vocecita de las ovejas también, como pastor. Y me dice, ¿pero cómo te dices cuenta si hay muchos niños? Digo, bueno, somos pastores y tenemos que conocer a nuestra grey, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, las voces extrañas, hermanos, se tienen que saber discernir. ¿A poco no nos damos cuenta cuando nos está hablando el enemigo? ¿Sí o no? Para no ser víctima de una voz extraña, debemos rendirle todo nuestro ser a Dios y aferrarnos y cumplir su primer mandamiento. ¿Cuál es el primer y más grande mandamiento, hermanos? Amarás al Señor tu Dios
con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas físicamente y con toda tu mente, ¿verdad? Interior y exterior, porque a Dios le pertenece todo. En el verso anterior el apóstol invita a renovarse y a transformarse. Miren, yo ya le di 2 temas, ¿ok? Y estos deberes que aparecen en el capítulo 12 son prácticamente graduales, ¿ok? Digo graduales porque lo primero que compartimos el jueves pasado fue entregarnos como sacrificios vivos a Dios, ¿se acuerdan? Ok, yo llego y le ofrezco mi corazón a Dios. El domingo yo les compartí que teníamos que sufrir una transformación, así como la oruga, de oruga a mariposa, todo un cambio completo, ¿va? Así como cuando recibimos el perdón de Dios. ¿Cuántos se acuerdan de ese día, hermanos? Me da, ¿no? Un reguero ahí de cosas que yo dejé, hermanos, cuando el Señor me perdonó. Olvídense, no era un chiquero mi vida, hermanos, pero gracias al Señor después ni me conocía mi familia, ¿verdad? Muy bien. En este verso tenemos que entender nuestra nueva identidad, hermanos, y tenemos que pensar también de una manera equilibrada y acertada. Miren, dice la Biblia ahí, yo leí la primera parte en el versículo 3, dice: digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que tenga entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. ¿Estamos ahí? Sino que piense, ahí está la mente, ¿ok? De sí con cordura, diligentemente, ¿no? Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Hermanos, una vida doblegada delante de Dios siempre, absolutamente siempre, nos va a permitir pensar equilibradamente, pensar acertadamente. Y la virtud en la que el apóstol Pablo se apoya y les da la fórmula a los cristianos en Roma, y nos está dando la fórmula. ¿Cuál es la fórmula, pastor? En este caso yo estoy leyendo la palabra, ¿no? En aquellos días, ¿cuál es la fórmula, apóstol Pablo? La gracia de Dios, hermanos. La gracia de Dios es en la que nos debemos de apoyar. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones el ego nos domina, el orgullo nos controla y nos hace creer que, número uno, yo soy el más importante por los dones tan llamativos que tengo. Mira, hago milagros, hago sanidades, hablo en lenguas y también las interpreto. O a veces yo creo que estoy mucho mejor que usted delante de Dios porque tengo más dones. Hay gente que eso cree, hermanos, que porque usted tiene 5 dones y yo nomás 1, muchas personas asumen y aseguran que el que tiene 5 está mejor delante de Dios. Y esa es una mentira, no obligadamente. Hay personas que por tener más dones aseguran que son más espirituales. ¿A cuántas personas les han vendido esa mentira, por cierto? A mí me la han vendido, hermanos. A mí me la han vendido. ¿Ah? A veces sí creemos que, mira, ya miraste cuántos dones trae esta persona, y aseguramos que son más espirituales. ¿Cuántos sabemos que es una mentira, hermanos? Es una mentira. Hay gente, fíjense, que ni siquiera tienen una buena intención y tienen un tremendo arsenal de parte de Dios, hermano. Bueno, ya eso es asunto de ellos con Dios, pero de que tienen dones, porque Dios no obliga a nadie, ¿verdad que no? Dios no te obliga ni a creer, no te obliga ni a creerle a la verdad, y tampoco te obliga a creerle a la mentira. Él te dice, escoge, ¿sí o no? Él no te obliga a que le creas tampoco a Él. Él dice, aquí está lo más seguro, la palabra profética más segura, ya tú decides. El Espíritu Santo, dice la palabra del Señor, que no se da por medida para que yo, como predicador, sea más espiritual que usted. Son las palabras de Jesús ahí en San Juan 3:34, si quiere ir conmigo. El hecho de que alguien tenga más dones no significa que sea más espiritual, no significa que viva más en santidad que usted, hermano. No obligadamente, aunque puede ser, ¿no? Porque el corazón, Dios lo conoce. La responsabilidad, cada quien la asume. ¿Sí o no? Dice la Biblia en San Juan 3, versículo 34, porque el que Dios envió, son palabras de Jesús, las palabras de Dios habla. Jesús hablando de parte de Dios.
Pues Dios, ¿qué dice ahí en su Biblia, hermanos? No da el Espíritu por medida. El Espíritu de Dios, hermanos, escuchen bien lo que voy a decir. Cuando la persona se arrepiente, cuando la persona le pide perdón a Dios de todos sus pecados, el Espíritu Santo de Dios personalmente llega y hace morada en nosotros. No se mete como que, a ver, no, el Espíritu Santo no es así como que, déjame entrar aquí en 3 litros nomás, 3 litros de Espíritu. No, hermanos, el Espíritu no se mide por litros, por kilos, por libras, por yardas, no. El Espíritu Santo es la persona de Dios. Él llega y mora en ti, y a quien tienes, hermanos, tienes a la misma divinidad morando en tu corazón. Ahora, entendiendo esto, ¿quién se va a atrever a decirte que es más espiritual que tú? Si tienes la misma presencia de Dios. Ahora, más obediente, lógico, ya eso es otro tema, ¿no? Porque hay gente que nos place obedecer, así como usted. Y hay gente que decimos, a mí definitivamente, dices tú, yo no tengo el don de obediencia. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos no tienen el don de obediencia, por cierto? Estoy bromeando, ¿eh? Ese no es un don, esa es una decisión, hermanos. Amén. Hermanos, aquí solamente tenemos 2 realidades. Pablo dice, obediencia, hermanos, o desobediencia. Pureza o impureza. ¿Vivimos en la verdad o vivimos en la mentira? ¿Frío o caliente? Aquí no hay punto intermedio, hermanos. La espiritualidad no es un asunto ni de superioridad ni de inferioridad, porque Dios simplemente, o mejor dicho, genuinamente o grandiosamente vive en nosotros. ¿Ok? En Efesios 4, versículo 7, para darle un poquitito más de sustento a este mensaje, entendiendo que todos tenemos algo de parte de Dios, hermanos, Dios no quiere que se nos olvide. Dios no quiere que guardemos lo que Dios nos dio, hermanos. Miren, muchos de ustedes Dios no los llamó a predicar así como lo estoy yo haciendo. No los llamó a ser pastores de una iglesia, pero a muchos, no, a muchos sí también, hermanos, pero nos dio dones de sanidad. Y a lo mejor usted los tiene bien escondiditos, hermanos. Los colgó ahí en el garage nomás. Dios no quiere eso, son deberes, hermanos, para bendición de los demás. Ese es el tema central de los deberes acerca de los dones, que Dios no quiere que los tengamos como cuando tú limpias el garage y ahí en los ganchitos, mira, ahí se ven bien bonitos, nadie me los toca, nadie me los arruga. No, tenemos que ir a trabajarlos, hermanos. ¿Ok? Se trata del don recibido de acuerdo a la voluntad divina, dice Efesios 4:7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, hermanos. Dios nos dice, mira, yo te voy a dar 5 a ti, a aquel le voy a dar 2 y a este le voy a dar 1. ¿Y por qué aquel 5, Señor? Te dice el Señor, a mí no me cuestiones, yo doy a quien le doy. ¿Se acuerdan cuando Jesús reprendía a la gente religiosa? Les decía, ¿y por qué se ofenden? Cuando mandó a traer a muchos siervos, a unos los contrató en la hora tercera, otros en la hora sexta, otros en la novena y otros ya casi en la última, en la 11ª, ¿se acuerdan? Y les dice, y a todos los contrató por el sueldo de un día, ¿se acuerdan? Un denario, el sueldo de un día de aquella época. Los primeros le dicen a Jesús, ¿y por qué a ellos que nomás te trabajaron la última hora les diste un denario? ¿Y a ti qué? ¿Te molesta que sea yo bueno? ¿Te molesta que yo dé lo mío? Tú y yo arreglamos que por un denario me ibas a trabajar todo el día, ¿sí o no? Ahora, ¿por qué me vienes a reclamar? Así somos nosotros, hermanos. Arreglamos asuntos con Dios claros y a la mera hora. Y Señor, y allá ¿por qué más? Y aquí ¿por qué menos? Y aquí ¿por qué medio? Y otra vez comenzamos a luchar, a darnos patadas contra el aguijón, ¿verdad? Hermanos, se trata del don recibido de acuerdo a la voluntad divina. Dios capacita como Él quiere, hermanos. No se trata de una medida de espiritualidad, ¿no? Entonces, esto es lo que se le estaba olvidando al pueblo romano,
El pueblo romano también tenía tremendos dones de parte del Señor, y ahí están muchos, ¿no? 7 por lo menos, entre muchos otros, ¿no? La iglesia de Roma no se estaba enfocando en sus deberes. Existía rechazo entre los creyentes, había indiferencia, había altivez, había apatía, había autodependencia en muchos, se estaban dividiendo, aquí de este lado los que tienen más, de este lado los que tienen un poquitito, y de aquel lado los que no tienen. Imagínate, hermano, ¿quién nos va a creer que somos hijos de Dios si estamos haciendo divisiones? ¿Verdad? En Romanos 12, versículo 4, ponga su mirada ahí, por favor. Entonces a Dios le plació, ¿ok? Él nos dio como a Él le plació. Y todos tenemos el Espíritu Santo de Dios, todos tenemos el respaldo de Dios, por supuesto, eso es lo que la Biblia enseña. Pero Dios no quiere que los escondamos, ¿ok? Tenemos un deber, mis amados. Tenemos que bendecir a los demás. Dice el versículo 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. ¿Estamos ahí? Miren, en este verso podemos ver dos cosas, hermano, aquí nomás a la ligera. No todos funcionamos en el mismo lugar, ¿ok? Aquí hemos tenido bastantes batallas en el ring, hermanos, insignificantes. ¿Y aquel por qué? ¿Y aquel por qué allá? ¿Y este por qué aquí? Y aquel no, hermano. Imagínate, hermano. No estamos mirando que somos muchos, pero a Dios le place ponernos donde nos puso. Alguien tiene que estar ahí, ¿no? Por decirlo, en una compañía. Alguien tiene que ser el dueño, hermanos. No puede haber 50,000 dueños. Alguien tiene que ser el supervisor, ¿no? De cada área. Alguien tiene que ser el que limpia baños también, un poco no. Pero al fin y al cabo todos son uno, ¿no? Cuando reconocen a la compañía Medtronic, cuando reconocen a la compañía Sears o a X compañía, la reconocen con todas las letras, hermano. No dicen un aplauso para los que limpian los baños en Sears, no dicen eso. O un aplauso nomás para los de la oficina, ¿no? Reconocen como entero, ¿no? Como compañía. Y así tenemos que mirar las cosas aquí, hermanos. Aquí, ¿a quién se le da un aplauso? ¿Al pastor o a usted? ¿A quién se le da el aplauso aquí? Al Señor, a Cristo. Aquí no hay reconocimiento para nadie, hermanos. Hay respeto, por supuesto, dice la Biblia en Romanos, al que le debe respeto, respétalo. Al que honra, hónralo, ¿no? El que te debe $100, cóbraselos. Hay que pagar también. Entonces, no todos funcionamos en el mismo lugar, hermanos, y todos somos muchos miembros con diferentes funciones. ¿Cuál es la finalidad, según el apóstol Pablo? Alcanzar una unidad, hermanos. Alcanzar toda una unidad. Aquí que no se lleve el aplauso ni las fanfarrias, nadie aquí. El aplauso es para Dios y vamos a seguir trabajando como iglesia. Eso es lo que Pablo les estaba diciendo. Romanos están en un terrible error. Abran sus ojos. Dios no se agrada, Dios no se place. Ustedes tienen un deber. Dios en su eterno amor y misericordia les dio algo que ustedes no están valorando, romanos. Ya es tiempo de que hagan las cosas como Dios quiere, ¿verdad? Entonces, este principio nos aclara que la iglesia había dejado de funcionar adecuadamente. Estaban operando de una manera equivocada, de una manera individual, de una manera personal, de una manera egoísta. Miren, los que operan así, hermanos, no llegan muy lejos, ¿eh? No llegan muy lejos. Yo conozco mucha gente que ha llegado al trabajo y ya me voy. ¿Por qué te vas? Es que a mí no me gusta tener ningún supervisor sobre mí. Imagínate, hermano. Es que a mí no me gusta que me manden. Es que a mí no me gusta que me estén exigiendo. Es que a mí no me... Bueno, si no te gusta nada, entonces esa gente casi nunca crece, hermanos, por no decir que nunca. Esa gente casi en ningún lugar cabe, por no decir que en ninguno. Esa gente tiene muchos complejos en todo lugar. Dice por ahí un dicho que el muerto y el arrimado, ese se lo sabe mejor que Proverbios. ¿Cuántos días basta para que apeste un muerto, hermanos? Y un arrimado. A los 3, ¿verdad? ¿Sí o no?
Bueno, Timoteo fue a la casa, pero él no apestó porque él no fue arrimado, él es de casita. Él es de la familia, por eso no huele feo. Y puede regresar otra vez, no hay problema. Usted también está invitado. Cuando vivíamos en el mundo, teníamos un dicho muy común: yo no necesito a nadie. ¿Cuántos se acuerdan de esa arrogancia? Si me ayudan, bien, y si no, mejor. ¿Se acuerdan? Más vale solo que mal acompañado. Es mejor que me independice porque quiero ser mi propio jefe, ¿verdad? Entonces, a todas esas personas, hermanos, van a pasar un río de lágrimas porque Dios mismo nos enseña a ser humildes. ¿Ustedes por qué creen que Dios es 3 en 1? ¿No Dios mismo nos enseña esa verdadera unidad en 3? Dice la Biblia que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son 3 que dan testimonio en el cielo. ¿Y esos 3 cuántos son? 1, hermanos. Dios mismo enseñándonos humildad de unidad. ¿Y quién soy yo? ¿O quién es? Imagínate, dice Pablo, Romanos, por favor, be mindful, decimos en mi pueblo. Dios busca la unidad perfecta, hermanos, de la cual tenemos que aprender. En 1 Corintios 3, no tiene que ir ahí, si quiere ir ahí, pues está bien. En 1 Corintios 3, en los versos 3 y 4, Pablo le llamó cristianos carnales, cristianos inmaduros. Todo lo que hacían era producto de la carnalidad y de la inmadurez, hermanos, ¿verdad? Yo quiero leerles Corintios 12, versículo 27. Escuchen bien lo que dice Corintios 12, 27, ¿ok? En una versión diferente, perdón. Todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo, y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. Cada miembro debe tener en mente que su habilidad de servir a otros es primeramente producto de la gracia de Dios y de su amor, hermanos. Nada es mío, todo es gracias, mi Señor, porque tú me permitiste. Yo simplemente puse aquí el cascarón. Yo nomás puse aquí el puro bari. Tú eres en mí, Señor. Yo no me llevo absolutamente ni un grado de tu gloria, ni un gramo siquiera. Romanos 12, versículo 6, por favor. ¿Se quiere poner de pie? Romanos 12, versículo 6 al 8. Dios no quiere que guardemos lo que nos dio, hermanos, ¿ok? Para Dios es bien importante que trabajemos lo que con un amor tan eterno, hermanos, y único nos entregó. Dios no quiere que se nos olviden los deberes, hermano. Miren, cuando alguien desatiende lo que tiene que hacer, créanme, hermanos, siempre hay, puedo decir, daños, siempre hay, bueno, todo se altera, hermanos. Todo se altera cuando alguien deja de hacer lo que Dios le mandó a hacer, ¿no? Hay dolor, hay tristeza, hay bueno, a veces hay un profundo dolor también. Hay muchas cosas, hermano, que uno experimenta cuando alguien abandona su deber. Por decirlo aquí a los casados, les voy a predicar el lunes a las 7:30. ¿Sí o no es doloroso cuando alguien abandona un deber, hermanos? Cuando la esposa ya no quiere hacer lo que le corresponde, y cuando el esposo no hace lo que le corresponde. ¿Sí no hay un profundo dolor, hermanos y hermanas casados? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Por supuesto. Cuando hay un funcionamiento ordenado, puntual y cabal, ¿sí o no? Hasta respiras a gusto, duermes más tranquilo, sonríes, te sientes más, hasta más vitalizado, hermano. Te revitaliza, pues, el saber que tienes quien responde por ti. Miren, hermanos, ser persona responsable, créanme que nos da alta estima, como dice la Biblia, porque las personas te conocen, saben quién eres.
Y cuando te piden un favor y les dices un sí, ellos dicen, yo sé quién es esta persona y yo sé que me va a responder, porque lo conozco, sé en quién estoy confiando, ¿verdad? Nuestros hijos, así como la esposa, la iglesia, los cónyuges, tienen que tener esa buena opinión nuestra para que confíen, hermanos, para que sepan que tienen garantías en la persona que está al lado. Pablo le decía a los romanos, hermanos, es tiempo que la iglesia tenga garantías, porque a Dios los estableció a ustedes en este lugar. Dios los situó en este lugar y es tiempo que la gente mire ese deber. Romanos 12, versículos 6 al 8 dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Dios en su gracia nos ha dado dones, hermanos, diferentes para determinadas cosas. Por lo tanto, dice una versión diferente, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvele bien. Vayan siguiendo la secuencia en esta otra versión, porque estas personas estaban descuidando lo que tenían que hacer. Si eres maestro, enseña bien. O sea que no estaban enseñando bien. Si tu don consiste en animar a los otros, que es la exhortación, dice, anímalos. En otras palabras, no estaban animando a la gente. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Pero es que, pastor, que no gano 30 la hora. No, mi amado, si sabías que no se trata de cuánto ganas, sino cómo lo das. ¿Sí o no? Esa es la generosidad. No la cantidad, sino la manera de cómo lo das. Dios sabe y conoce tu corazón. Háganlo con generosidad cuando des, dice, si Dios te ha dado la capacidad de liderar, que es el don de presidir, toma la responsabilidad en serio. ¿Qué estaba sucediendo? No lo estaban haciendo con seriedad, hermanos. Yo no sé cuántos nos podamos identificar. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. ¿Y qué hacemos nosotros, hermanos? Ponemos una cara ahí como, me da como que de no te me acerques, porque si me acercas te muerdo. Imagínate, hermano. ¿Ya se dieron cuenta en la lista tan terrible que estaban metidos estos cristianos, hermano? Si Dios nos llamó, hagámoslo, hermano. Miren, según el contexto, todo esto que hemos enseñado al inicio del capítulo es una muestra muy clara de que la consagración a Dios, primero que nada, y la transformación de la que hablamos en el capítulo 2, es una muestra clarísima de que hay consagración, hay transformación en nuestras vidas, y todas las personas, sin presunción alguna, hermanos, las personas que experimentan una transformación y viven en esa consagración delante de Dios, ¿saben lo que van a hacer, hermanos? ¿Saben cómo rectificarlo, cómo comprobarlo? En el servicio, hermanos. En el servicio. ¿Quieres ver una persona que vaya siguiendo gradualmente todos los puntos que nos narra Romanos? Míralo cómo lo hace, hermanos. Porque cuando hay responsabilidad, cuando hay transformación de Dios, cuando hay ese ánimo pronto, una palabra clave que quiero decir, el agradecimiento que Dios de nosotros hacia Dios, el agradecimiento, hermanos, se puede notar, y se puede notar en cómo lo hacemos. ¿Sí o no?
¿Usted cree que su esposo no nota cómo le da las cosas a esposa? ¿Cómo lo hace para usted? ¿O viceversa? ¿Usted cree, esposa, que su esposo no se da cuenta de cómo hace las cosas a favor? Por supuesto que sí. Ahora, ¿tú crees que Dios no se da cuenta cómo estamos haciendo las cosas? ¿Qué dice usted? A Dios no le engañamos nada, hermanos. Terminamos, por favor, en 1 de Timoteo 4, versículo 4. Ahí terminamos. Dios es un Dios tan, pero tan paciente, hermanos, misericordioso, bondadoso, que Él nos ha tenido toda la paciencia, hermanos, toda la paciencia. Pero es tiempo que la iglesia haga su parte. Yo lo considero. ¿Cuántos dicen amén? 1 de Timoteo 4, versículo 14 dice: no descuides, en la versión en inglés dice, no seas negligente. Eso es lo que dice la versión en inglés. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía, con la imposición de las manos del presbítero, hermanos. Y eso es lo que quiere Dios, que no lo descuidemos, hermanos, que no neglijamos al respecto, que no lo guardemos, no lo escondamos. Hay un deber. Créame, hermano, que lo único que quiere hacer Dios es bendecirte y bendecir a su iglesia. Eso es todo lo que busca el Señor. Créame, hermano. Yo lo tomo. ¿Cuántos lo toman? Vamos a levantar nuestras manitas. El que quiera levantar sus manitas, vamos a levantar nuestras manitas en alto. Ponga su Biblia abajo si quieren. Vamos a levantar nuestras manitas en alto. Yo voy a orar por usted y usted por mí. Padre, en nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por tu palabra, mi Dios. Mi Señor, tu palabra dice que somos un cuerpo. Somos solamente uno en ti. Somos muchos. Todos tenemos por lo menos un don, un regalo, una dádiva divina. Mi Señor, te pido en nombre de Cristo Jesús que tú nos ayudes a realizar tu obra. Hay una iglesia que nos necesita, especialmente en estos tiempos. Tiempos de pandemia, tiempos de dolor, tiempos de temor, tiempos de inseguridad. Tiempos en las que las personas incluso tienen pensamientos de suicidio, mi Señor. Padre, ayúdanos que como iglesia trabajemos, que dejemos a un lado enemistades, que dejemos a un lado lo que no me gusta, comodidad, mi Dios, que dejemos a un lado el orgullo, el ego, la autosuficiencia, mi Señor, y que te pongamos a ti como prioridad. Y le sirvamos a mucha gente, porque los dones que tú nos dices es para favorecer a la gente y para dar testimonio que tú vives, Señor. Por eso te ruego en nombre de Cristo Jesús que tú despiertes a tu iglesia, como esa descarga eléctrica cuando alguien se está muriendo en el hospital. Que tú nos despiertes, mi Señor, porque hay un pueblo, hay una iglesia que debemos de ministrar, pero también hay mucha gente que no te conoce, y tú nos has puesto para que la gente te conozca, mi Señor. Que te conozcan a ti, mi Señor, que es la vida eterna. Si hay alguien aquí presente que diga: pastor, yo nunca le he entregado mi corazón a Jesús, yo te invito a que le digas: Señor mi Dios, perdóname, Señor, yo quiero entregarte mi vida, yo quiero entregarte mi corazón, yo quiero que tú me perdones, porque he vivido en el error, me he dedicado solamente a mis negocios, he vivido para mí, Señor, de una manera egoísta, pero hoy quiero vivir para ti, mi Señor. Quiero que tú me perdones, que borres todos mis pecados. Me duele, Señor, haber pecado. Dile ahí: me duele, mi Señor, me duele, Señor. Todos los que tenemos vida en Cristo nos duele pecar. Perdónanos, Señor. Y si tú no has nacido, dile: perdóname, mi Señor. Yo quiero un lugar contigo. Yo quiero que cuando tú vengas, Señor Jesús, en esas nubes, que yo me vaya contigo. Yo quiero irme al cielo. Quiero un lugar en las moradas eternas, allá en el cielo, mi Señor. Y gracias. Gracias por hablarme a mi corazón. Gracias por ayudarme a quitar el egoísmo que yo traigo aquí, Señor. Perdónanos. Y gracias por permitir entrar más y más seres humanos a tu reino eterno, mi Señor. Te damos gloria y te damos honra. La alabanza es tuya, mi Señor. La adoración es para ti, Padre.
en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Quieren darle un aplauso de alabanza al Señor? Gracias, mi Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. Es para ti el aplauso, en el nombre de Jesús. Amén y amén.